Bienvenidos al curso de Nomatología, estudio de los espíritus creados. Esta es sesión 3 sobre la doctrina de los ángeles. La otra vez cubrimos lo que es la naturaleza de los ángeles. Hablamos de la personalidad, la santidad y el poder de estos seres vivientes. Vemos que están hechos de diferente materia y son inmortal. Ah, Ahora vamos a seguir a la siguiente porción hablando de la apariencia de los ángeles. Bueno, seguimos nuestro estudio sobre la apariencia de los ángeles. Ah, Viste de los ángeles que aparecen como hombres a veces, así como cuando vienen a Abraham. Ah, Pero también tenemos otras vistas de estos ángeles que parecen como hombres o parecen más particulares que nomás hombres. Estas apariencias parecen diferentes y dependen del contexto y por qué aparecen en la tierra o en el cielo. Y vamos a ver varios de estas apariencias. Empezamos con vistas de ángeles como hombres. En esta sección buscamos respuestas a la pregunta si aparecen uh, los ángeles gente y si aparecen hoy estos ángeles. Y también vemos aquí ángeles que aparecen como hombres y entonces vamos a ver los ángeles extraordinarios. Vistas de estos ángeles como de serafines y querubines, un ángel poderoso en Apocalipsis 10. Y también seguimos con la vista sobre los ángeles o criaturas vivientes que vemos también en Apocalipsis y los 24 ancianos que parecen ser ángeles y aquí vamos a ver por qué. Normalmente los ángeles son invisibles, ah, pero eso no quiere decir que no existen. Vemos que Dios a veces permite que sean visibles por los hombres y vemos que humanos han sido vistos por ángeles en la tierra, también en el cielo y en visiones del cielo. Um, y estas visiones nos vamos a dar cuenta de cómo son los ángeles diferentes de nosotros y por qué Dios los creó diferente. Vamos a ver algunas situaciones donde los ángeles aparecen muy diferentes del hombre, pero tiene su propósito Dios. Cuando los ángeles se observan en la tierra, generalmente se ven como hombres normales, pero y siempre son masculinos. Menos hay una excepción, parece que algunos claman que es una excepción ahí en Zacarías 5:9, donde habla de unas dos mujeres en esta visión. Pero eso, el contexto no es claro que verdaderamente está hablando de ángeles. Lo menciono aquí para estar completo en nuestra discusión. Pero eso parece que esa visión está hablando de un juicio sobre Judá y Israel. Bueno, las dos tribus, de dos partes de los judíos, el norte y el sur. Y aquí es lo que vemos ahí. Pero
vemos también de cuando se parecen los hombres, eh, funcionan como humanos, ¿no? Hombres humanos, normales. Ah, así cuando visitaron a Abraham, a Sarah, ellos se sentaron, comieron y tomaron como seres humanos normales. Aquí en Génesis 18, 1 a 3, bueno, capítulo, versículo 2 dice, y cuando alzó los ojos y miró, y he aquí 3 hombres estaban parados frente de él, y al verlos corrió a la puerta y ah, teniendo a recibirlos, y se postró en la tierra. Tomó también cajeda y leche de becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y se quedó de pie junto a ellos bajo del árbol mientras comieron, ¿verdad? Ah, entonces vemos que también después Abraham iba con ellos caminando, no volando, caminando como hombres. Se ven tan humanos que la gente perversos de los sodomitas querían abusar sexualmente de ellos. Ah, ellos le decían a Lot, los dos ángeles de Sodoma y Gomorra se quedaron con ellos y ellos le preguntan a Lot, ¿dónde están los hombres que vinieron de esta noche? Sácalos para que los conozcamos. No creo que estamos hablando de nomás a decirles cómo están, hablarles. Estamos hablando de un ataque homosexual. Uh, y entonces algunos, sin saber, parece que han hospedado a estos ángeles. Aquí, como dice en Hebreos 13:2, no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Um, por este pasaje que vemos aquí, es posible que ángeles sigan apareciendo hoy día, ¿verdad? Y debemos de tratar a toda gente, así como que si son mensajeros de Dios y ayudarles uh, y ser hospitales a ellos. También hay otros pasajes que hablan de los ángeles, pero que se parecen con hombres, pero con distinción, algo diferente de ellos, que nomás hombres ordinarios, como hemos visto con Abraham. Aquí en Marcos 16:5 dice, y entrando en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron, porque era algo muy diferente, no más normal, un hombre ahí sentado en el sepulcro. También lo mismo se repite en Lucas y en Hechos, capítulo 1:10 dice, y estando mirando fijamente al cielo, mientras que él, Jesucristo, ascendía regresando a su Padre, aconteció que se presentaron juntos a ellos 2 varones en vestiduras blancas, algo para distinguirlos de cualquier otras personas. Y eso no nomás esos, pero también hay otros donde vemos que hombres, ángeles aparecieron como hombres, pero lo hicieron como sobrehumanos, en el sentido que tenían un resplandor asombroso, atemorizador, tanto en su persona como en sus vestiduras. Aquí, por ejemplo, en Daniel, versículo 5, y alcé los ojos y miré, y aquí había un hombre vestido de lino, cuyo cintura estaba afinada con un cinturón de oro puro de alfaz.
Después demuestra que Daniel se asusta por esta visión. Um, Mateo también habla en Mateo 28 habla de viendo estos de vestido de blanco y como la nieve. Eso quisiera tener, ¿verdad? Poder lavar mi ropa blanca y salir, ver como, parecer como nieve, ¿verdad? Um, y entonces Lucas 24 habla, y aconteció cuando estaban ellas uh, perplejas por esto, uh, de pronto se pusieron junto a ellos dos varones en vestiduras resplandecentes, un poquito más que nomás viendo una persona, un hombre, una mujer normal, tienen algo que lo distingue de, de que no son nomás hombres. Ahora cambiamos de vista sobre los ángeles como hombres normales. Ahora vemos a unos ángeles extraordinarios. Um, Cuando los ángeles aparecen en la tierra, lo hacen básicamente como humanos, ¿verdad? Que hemos visto. Pero cuando estos aparecen en otros escenas, ellos aparecen como criaturas no tan ordinarios. Hay, por ejemplo, los serafines de Isaías 6. Aquí dice, uh, Isaías 6:2 dice, y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas y con dos, uh, uh, con dos cubrían sus rostros, uh, y con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y no es que necesario que tengan alas para transportarse de un lado a otro. Parece demostrando un alto rango que ellos tienen, estos ángeles. Después hablamos más de los serafines. Las imágenes de querubines sobre el arca de pacto tenían alas que cubrían el propósito en Éxodo 25:20. Los querubines tenían las siguientes características. Aquí en Ezequiel nos da más detalles de cualquier otro tipo de ángel que tenemos. Por eso vamos a tomar un poquito más tiempo con este. La apariencia general de los seres vivos era algo parecido a un hombre. Sin embargo, no se podía confundir con los hombres humanos porque tenían otras características extrañas. En Ezequiel 1:5 nos dice eso. Vemos que cada cuatro caras en una cabeza. Uno de hombre, la cara de un hombre, un león, un buey, un águila. Algunos intérpretes creen que esto representa la inteligencia por el hombre, el poder por el león y el servicio por el buey y la rapidez de una águila. Pero también otros piensan que las caras son representativas de las formas más altas de la vida en el reino criado de Dios. El hombre, porque era trabajo creativo de Dios, la imagen de Dios, ¿verdad? Y fue seguido por el león, que habla de siendo rey entre las bestias salvajes, y el buey, uno de los animales domésticos más fuertes para hacer trabajo, y el águila, que es el señor de los pájaros. Hay una discrepancia ahí en Ezequiel capítulo 10, versículo 14. Hay una diferencia y aquí vamos a ver en el versículo 14, y tenía cada uno
4 caras. La primera era cara de un querubín. La segunda era cara del hombre. La tercera era cara de león. Y la cuarta era cara de águila. Algunos han sugerido que se escribió posterior, es un error que copió un carabín en lugar de cara de buey. Pero también es posible, estamos hablando de las copias de los manuscritos, ¿verdad? Y, y el segundo punto de vista es que la cara de buey era, de hecho, lo que se comprende como un cara del querubín. Entre los dos es posible. Uno de estos, pero lo menciono aquí para estar claro. También vemos que este uh, querubín tenía 4 alas. 2 de las alas de cada criatura se extendieron de manera que sus alas se tocaron entre sí, formando un 4 conexión, ¿verdad? Y dice que con 2 cubrían su cuerpo y debido a que estas criaturas estaban ministrando ante la santa presencia de Dios, cubrían sus cuerpos viendo como reverencia de Dios, ahí como vemos en Isaías capítulo 6, 1 a 3, donde hablan y dicen, Santo, 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 a Dios en parte de su adoración. Sigue con las piernas de los carabines eran rectas, lo que implica es que estaban de pie, pero sus pies eran como los de un becerro en lugar de un humano y eran como hechos de bronce brunido, quiere decir muy polido. El bronce, vemos en la escritura, indica juicio. El bronce aparece como el metal central de lo que está hecho muchos de los artículos en el tabernáculo, como una ilustración de juicio sobre el pecado. Éxodo 27 y 18. También vemos que el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes a bronce brunido. Eso se dice ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Ezequiel nos dijo de que los 4 querubines bajo de sus alas tenían manos como humano, ¿verdad? Y aquí en Ezequiel 1:8 dice, bajo sus alas, sus 4 lados, tenían manos humanos. Y todo el cuerpo estaba lleno de ojos. Esto probablemente significando que tenían mucha sabiduría, todas veces vigilando y todo eso. Y vamos a ver un poquito más de muchos ojos en los carros que ellos usan. En la visión de Ezequiel, vemos que hay un trono móvil de Dios. Y ese trono está llevado por los querubines. Y en capítulo 1, versículo 12 a 14, el movimiento de los querubines eran siempre en línea recta. Pueden ir en cualquier dirección sin tener que volver a la cara de un lado a otro. Eran dirigidos en su movimiento por el Espíritu. Esto es lo que dice ahí en ese versículo, pero es posiblemente estamos hablando por el Espíritu Santo o por lo que es espíritu de los ángeles. Mirando debajo de los querubines, Ezequiel vio unas ruedas y describió estas ruedas en general, pero en lugar
luego dijo cómo se relacionaban las ruedas con los carabines. Um, dice que en versículos capítulo 1, versículo 15 a 18, en el suelo al lado de cada carabín había una rueda. Cada rueda brillaba como un cristilio o tarsis. Um, esta piedra preciosa podía ser jaspes, amarillo, alguna otra piedra de color de oro, es lo que estamos diciendo, o burrillo, brillo, digo, que es comúnmente verde y polido, y el cristalito es amarillo o verde transparente. El punto es que las ruedas brillaban con un brillo amarillo o verde. Las dos ruedas de cada querubín tenían una rueda de cruzaba con la otra, un ángulo recto. Así podían rodar en 4 direcciones y moverse con los carabines. Vemos en Ezequiel 10:13 que oyó las ruedas, que se llamaban ruedas giratorias o turbinos. Significaba que rodar o guiar, girar, digo. Así que las ruedas fueran nombradas por su función. Pone en movimiento el carro, el trono de Dios, girando. Esta maravilla fue recibida por bordes de las ruedas que estaban llenos de ojos por todas partes. Esta característica probablemente representa la omnisciencia divina de Dios, que Él sabe ver todo, conoce todo. Los ojos representan la naturaleza omnisciente de Dios que estaba en su trono. La declaración que el espíritu de las criaturas vivientes estaban en las ruedas puede significar que las ruedas eran como una extensión de los querubines en el carro que llevaba al trono de Dios. Y Ezequiel mencionó que Dios del universo es como una plataforma móvil, ¿verdad? Mientras dirigía los querubines, las ruedas respondían al carro y eran impulsados en su camino. ¿Y por qué? Vemos este movimiento, pero para darle contexto, o por qué Dios está permitiendo a Ezequiel ver a los ángeles y este movimiento del trono, vemos el siguiente. De hecho, un tema principal de esta visión en el libro de Ezequiel es la partida y eventual regreso de la gloria de Dios a Jerusalén. Esto sucede y creo que si vemos el libro de Ezequiel capítulo 1 y la visión está dada en 593 antes de Cristo. Esto es un poquito más después de cuando el ejército babilonios conquistaron a Jerusalén en 605 de antes de Cristo. Entonces, que él está en Jerusalén, pero diciéndoles que Dios quiere que se arrepienten. Ese es el propósito. Les dice aquí en Ezequiel capítulo 2, versículo 1 a 10. Y me dijo, hijo de hombre, punto a pie, que yo te hable. Y el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso en pie y oí lo que me hablaba. Entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel
a una nación de rebeldes, de que se han rebelado contra mí, ellos y sus padres, y se han levantado contra mí hasta este mismo día. Y sigue dando más detalles a lo que esta gente está haciendo. Vemos esta visión empieza en 593 antes de Cristo, pero después en capítulo 10 es donde vemos donde se va la partida de la gloria de Dios, o vamos a decir, la presencia de Dios en Jerusalén. Aquí vemos en Ezequiel 10 comienza con una imagen de los querubines vivos llevando el trono de Dios. Dios da órdenes al hombre de lino en versículos 1 a 3 y le dice que recoja carbones de fuego entre los querubines y esparcirlos sobre la ciudad de Jerusalén. Quiere decir que lo va a juzgar. Esto simboliza que Dios ha juzgado ahora la ciudad y que debe ser castigada y quemada, como cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos por fuego y azufre, ¿verdad? En Génesis capítulo 19. Sin embargo, el castigo en Jerusalén es representado del castigo que espera a toda Israel. Ahí es lo que vemos en Ezequiel 9, versículo 9 y 10. La gloria o la presencia de Dios entonces comienza a moverse. Y vemos que es un proceso. La salida es paso por paso de Jerusalén. Se registra como para nosotros a medida de que la gloria de Dios se mueve desde el lugar santísimo hasta hasta el umbral o la entrada del templo. Capítulo 9, versículo 3 y capítulo 10, versículo 4. Vemos que los querubines vivos que llevan el trono móvil están esperando fuera del templo al lado sur. Toda la casa y el patio estaban llenos de la nube y el brillo circundante, ¿verdad? Entonces, aparentemente después que que Dios asigna al hombre del niño y los verdugos de su trabajo, dejó el umbral del templo y subió a su trono, ¿verdad? Móvil, por encima de los querubines y sin volver al santo de los santos dentro del templo. Ya no va a regresar, sale. Los querubines pueden haber sido encontrados cuando los vemos flotando con él encima en la puerta del templo. Está saliendo y se monta en su trono para salir. Vemos aquí en Ezequiel capítulo 10, 18, 19, aquí la partida y la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Cuando los querubines alzaron sus alas y lo llevaron del suelo ante mis ojos, salieron con las ruedas a su lado y se detuvieron en la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Vemos que la puerta probablemente es lo que se conoce la puerta de la justicia o la puerta del Señor en el Salmo 118. Y entonces seguimos en capítulo 11. Veremos que cuando la gloria de Dios abandonó el templo por la puerta oriental, se dirige al monte del lado oriental de Jerusalén. Estamos hablando del monte de Olivos, en Ezequiel 11:23. Tras de los cual
presumiblemente ascendió al cielo de ese momento. Este camino es opuesto a aquel que tomará Jesucristo cuando regresa a la tierra en el tiempo con poder y gloria en el futuro. Porque en ese momento descenderá primero al monte de Olivo, como él en la ascensión se fue, va a regresar al monte de Olivo, y luego, en algún tiempo después, tras de la construcción del templo para el milenio, entrará en Jerusalén por la puerta oriental, acompañado de la gloria de Dios. Esto nos dice que esta visión, estamos viendo estos ángeles, pero con el propósito de entender qué drástico el castigo, que ya Dios está diciendo, voy a abandonar mi casa y me voy. Y poco después vemos que en Ezequiel 24, eso estamos hablando de 588 antes de Cristo, Jerusalén está destruido por los babilonios. Después de esto, entonces Dios está dando este entendimiento que esta visión es para que la gente se ponga a reconocer su error, pero no lo hacen. Y por eso en ese tiempo, en Ezequiel 24, es cuando esto sucede, el templo, toda la ciudad, el templo y todo está destruido a ese punto. Ahora seguimos con un ángel poderoso que vemos en Apocalipsis 10, 1 a 3. Y vemos con estas siguientes características. Primero, descendiendo del cielo, envuelto en una nube. Vemos, uno puede tomar esto como una referencia a la chicana gloria de Dios, similar a la entrada de Jesucristo aquí en Apocalipsis 1:7, donde dice, he aquí vine con las nubes, ¿verdad? Y todo ojo verá, aun los que traspasaron, y todos los tribus de la tierra harán lamentación por él, hablando de Jesucristo, el que vino a sacrificarse en la cruz. Todo la tierra va a reconocerlo. Vemos también que el arco iris estaba sobre su cabeza. El arco iris es una señal dada por Dios para recordar la promesa que Él ha hecho al hombre a través de Noé en Génesis capítulo 9, después del gran diluvio. Hablan continuamente que Dios, cada uno de los arcoíris, de su promesa que no volveré a destruir la tierra con agua. Eso no quiere decir no lo va a destruir, pero no lo va a hacer por un diluvio. Y vemos, nos recuerda que también Dios es nuestro Dios, es un Dios que hace y mantiene cualquier promesa y pacto que Él ha hecho. Esto es claro que eso tiene esto en vista por medio del contexto y lo que dice aquí en el ángel en capítulo 10, versículos 5 a 6. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantando su mano, es como siendo una promesa, ¿verdad? Derecha al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que están en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en ella hay, que ya no habrá dilisión, ya no va a esperar. Eso es lo que está diciendo. Así como has visto los ecuridis antepasados, la promesa, Dios ya dice, esto ya ha prometido otras cosas y eso no se van a, a parar. Vemos que su rostro era como el sol, habla de pureza, pues sea de un gran gloria que este ángel tiene.
Esto también nos recuerda que Jesús fue visto también en Apocalipsis 1:16, donde leemos que su rostro era como el sol cuando brilla con toda la fuerza. Vemos también uh, sus pies de columnas como columnas de fuego. Esto también es similar de la descripción de Cristo en Apocalipsis 1:15 y 2:18, donde camina y para hablar de juicio y disciplina, especialmente en la iglesia tiratira. Aquí en Apocalipsis 2:15 dice, y sus pies semejantes al bronce brunido cuando se ha hecho reflujar en el horno. Están listos para dar castigos, ¿verdad? Y vemos y su voz también es como un león. Dice su voz añadido está hablando de gran autoridad. Su comportamiento general, cuando él habla, ellos escuchan, se oye. Aquí en Apocalipsis 10:3 dice, y gritó en gran voz como ruge de un león, y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Um, eh, Esto demostrando que la esperanza de este momento, de ese tiempo, y esto es un anuncio muy importante, y por eso este grito con gran voz. Um, También en las manos dice que tenía un librito abierto, no tan Cristo recibió un pérgamo, un librito en capítulo 5, donde tenían los siete sellos, ¿verdad? Y esto parece que, bueno, ya, eso era un pequeño, aquí está, es un pequeño libro, ya porque la mayoría de eventos ya que estaban escritos en en el libro que recibió Cristo, ya han sido reveladas y ya se han hechas. Sin embargo, todavía había un poquito más de venir, ¿verdad? Los eventos aún tendrán lugar después que tocan la séptima trompeta. Son relativamente pocas. Es lo que está hablando. Ya llegó ese momento donde ya se va a poner fin a todo lo que Dios tiene planeado para ese tiempo. En cuanto al tiempo, aquí el capítulo 10, estamos muy cerca al final de la gran tribulación. Tal vez pocos días, incluso las horas de la segunda venida de Cristo. Este ángel tiene mucho en común en apariencia como con Cristo, pero no se da nombre como de Cristo y no se da nombre ninguno. Pero si no es Cristo, y no creo que es, entonces probablemente es Miguel, porque su nombre significa que es como Dios. Entonces, por eso pensamos que este es Miguel, aunque no se nombra, y no podemos estar seguros. Seguimos con estos ángeles extraordinarios que parece son aquí los 4 seres vivientes que vemos en Apocalipsis capítulo 4, 6 a 8. Ah, Aquí en versículo 6 dice, y delante del trono había como un mar transparente semejante a cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero su rostro era como un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y estos 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir, Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso,
el que era, y el que es, y el que ha de venir. Bueno, la idea de llenos de ojos por delante y por detrás significa mucha sabiduría de estos seres, de estos ángeles. Ah, También vemos que ellos aquí tienen los 6 alas, así como los serafines que ya hemos visto. Y cada uno tenía cada uno de los 4 caras, como un hombre o semejante de león, becerro, y vemos ahí, se mantiene alrededor del trono adorándole a Dios, ¿verdad? Dándole gloria. Ah, y esa es la descripción que tenemos, no tenemos mucho más para estos seres vivientes. Pero vemos en el versículo 9 donde dice, y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Ah, y por estar ahí cerca del trono nos da de conocer que estos tienen alto rango con los 6 alas y que son seres especiales para Dios. Seguimos con los 24 ancianos, que parece que son ángeles. Tienen una arpa, copas de oro llenos de censo, conteniendo las oraciones de los santos. Ahí lo que vemos en Apocalipsis 5:8. Dicen que estos censos que contienen las oraciones de los santos, durante el tiempo de la tribulación va a haber muchos que van a ser mártires. Durante ese tiempo los matan por el nombre de Cristo. Y ellos piden pues cuando Dios va a actuar, cuando va a buscar el juicio contra los que han hecho esto. Y esas son las oraciones que están estos ángeles en cargo de presentarlo al Señor, a Dios. Vemos también uh, con, claman que con tu sangre compraste para Dios a gente. Con esto nos da un poquito de entender que ellos no son santos, no son gente que ha muerto. Están hablando como un grupo fuera de ellos mismos, no ellos mismos. Por eso decimos que estos son ángeles. También dice que has hecho. No dice nos has hecho, pero los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra, hablando de otro grupo. Esto estamos hablando de vamos a decir, la iglesia, los que han sido comprados por la sangre de Cristo. Van a tener este privilegio, pero ellos mismos no. Y están incluidos con los ángeles alrededor del trono. El versículo 11 dice, y miré la voz de muchos ángeles alrededor de los tronos y de los seres vivientes, los 4 que habíamos visto, y los ancianos. Y el número de ellos eran mirades y mirades, y miles y miles. Y estamos hablando de todos estos son ángeles que están presentados en esta visión que Juan ve en este libro de Apocalipsis. Como vemos que estos 24 ancianos no son representantes de Israel, porque vemos que estos sucede en Apocalipsis capítulo 6. Estamos hablando de que ya se abre el primer de los 7 sellos en Apocalipsis 6:1. Quiere decir que todavía no se termina la tribulación. Para este tiempo los santos del Antiguo Testamento no han recibido su resurrección. También vemos aquí en Apocalipsis 24-5, nos dice, también vi a tronos y que estaban sobre ellos y se conoció
concedió autoridad para juzgar, y vi las almas que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre la frente y sobre su mano, y volvieron a la vida, reunión con Cristo por mil años. Los demás muertos no volverán a la vida, que se cumplían los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, estos también dentro de la tribulación, los mártires, no son estos 24 tampoco, porque esto no sucede hasta casi al fin de la tribulación, es cuando ellos viven otra vez. También no son parte de la iglesia, porque no son comprados por la sangre, los que están cantando aquí en versículo 10. Porque ellos dicen que por la sangre de Cristo, porque dicen has hecho un reino y sacerdotes, hablando de otro grupo, no ellos mismos los que están cantando, que los 24. Esto quiere decir que los 24 ancianos no son parte de Israel, no son parte de la iglesia, son un grupo especial de ángeles que están alrededor del trono de Dios. Vemos que varios ángeles se mencionan en la Biblia. Estos ángeles se dividen en dos categorías básicas, vamos a decir, los ángeles que sirven a Dios y los ángeles caídos. Pero entre los que sirven a Dios hay algunos tipos específicos y nombres de ángeles mencionados en la escritura. Después también vamos a ver los que son caídos. Algunos de estos mismos títulos se puede dirigir a los ángeles caídos, pero la mayoría que tenemos en la Biblia está hablando de los ángeles que han seguido a Dios. Empezamos esta sección con términos generales que se usan para los ángeles. Entonces vamos a seguir clasificaciones de los ángeles. Cuando clasifican arcángel, los querubines, serafines, vemos los nombres, clasificaciones de ese tipo para algunos ángeles. Y entonces vamos a terminar esta sección con los nombres específicos y algunas clasificaciones de los ángeles. Bueno, aparte del título familiar del ángel, estos seres celestiales son conocidos por una variedad de nombres diferentes, ¿verdad? En la Biblia. A buscar en las escrituras los encontramos designaciones de la siguiente manera. Ángeles, por supuesto, es su nombre más popular. A menudo, cuando encontramos estos seres espirituales dirigidos como ángeles, hay a veces palabras calificativas que nos describen un poquito más al fondo de lo que de estos ángeles que se están presentando. En Lucas 9:26, aquí habla de los santos ángeles que se presentan. Quiere decir, son no los ángeles caídos, pero los que están todavía con Dios. Vemos ángeles de Dios en Lucas 12:8. Y aquí, por ejemplo, en 12:8, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Es un privilegio que Jesucristo va a dar a los que lo siguen. También a veces se menciona que sus ángeles, aquí en Mateo 16:27, y porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles.
son los ángeles salvos, que son santos por seguro. También vemos que habla de ángeles en el cielo. En Mateo 22, 30, hablando de, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Estamos hablando de los ángeles salvos, otra vez. Vemos también ángeles poderosos en 2 Tesalonicenses 1, 7. Aquí vemos, dice que también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. En ese caso, viniendo cuando viene a juzgar a la tierra en ese momento, viene con sus ángeles para juzgar, por eso se llama de fuego. Vemos también ángeles escogidos en 1 Timoteo 5:22. Aquí le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, te encargo solamente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. Designándolos a ellos, son los que ya están parte de que están escogidos en el senso que ya no pueden ser perdidos estos ángeles. Vemos aquí también los ejércitos celestiales en Lucas 2:13. Este término se refiere a los ejércitos de los ángeles. Hay que reconocer que hay una batalla y Dios tiene su ejército contra los ángeles que han seguido a Satanás. La Biblia se refiere continuamente a Dios como el Dios de los ejércitos o el Señor de los ejércitos. De eso está hablando. Él es el comandante de estos ángeles en el cielo. Los ángeles son representados como parados en la derecha y en la izquierda de Dios en 1 de Reyes 22:19, cuando dice, y vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él y a su derecha y a la izquierda. Tan listos para cuando Él los manda y cuando empieza, para nosotros, cuando empiece la tribulación, vamos a ver que Dios Jesucristo manda a ángeles para hacer ciertos trabajos durante todo el tiempo de la tribulación. También vemos que se llaman espíritus aquí en Hebreos 1:14. Y ahí la pregunta es, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? Dios manda a los ángeles como espíritus para ayudarnos cuando necesitamos ayuda. Vemos también, se llaman hijos de Dios. Y un hijo de Dios es aquel que se ha traído en existencia por Dios, directo, ¿verdad? Esta es la descripción de los ángeles en su estado no caído. Vamos a decir, los ángeles caídos también vamos a reconocer que son hijos de Dios, pero ya esta relación ya no es lo mismo, porque ya se han separado. Son hijos de Dios en el sentido que son su creación. En el Antiguo Testamento los ángeles son llamados hijos de Dios, mientras los humanos son llamados siervos de Dios o amigos de Dios. Pero en el Nuevo Testamento es el contrario. Los ángeles son siervos y los creyentes son llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Somos nacidos otra vez. Y por eso Dios nos llama hijos de Dios. Sí, también vemos que se llaman los santos. Aquí en Salmos 89, 5 y 7, se habla de los ángeles como un consejo o una asamblea
de seres santos, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, en los cielos alaban tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Y en versículo 7, Dios mío temido en el consejo de los santos y impotente sobre todo lo que es tan en su alrededor. Y asamblea parece que tienen control en ciertos juicios. Así, por ejemplo, aquí vemos en Daniel, los vigilantes. Daniel 4, porque aquí dicen son observadores y supervisores del gobiernos civiles aquí en la tierra. Aquí en Daniel 4:13 dice, y en la visión de mi mente vi estando en mi cama, he aquí un vigilante, un santo, descendiendo del cielo. ¿Verdad? Y entonces versículo 17 dice, y esta sentencia, cuando le juzgan a Nebuchadnezzar, dice, esta sentencia es por decreto de los vigilantes. La orden es por decisión de los santos. Han decidido algo. Con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino y de los hombres. Y se lo da a quien le place. Y pone sobre él a lo más humilde de los hombres. Y en este caso, Nebuchadnezzar lo sentenciaron por 7 años, donde andaba como loco, comiendo hierba y todo eso, y después reconoce y se humilde en frente de Dios, a Dios, y recupera su reino. Pero parece que ellos estaban, estos ángeles santos, vigilantes, son los que hicieron esa decisión y lo llevaron a cabo. En Salmo 104:4 vemos que se llaman grupos de ángeles llamas de fuego. Fuego normalmente es asociado con juicio. Parece que estos ángeles son ministerios de juicio. Y en Salmo 104:4 dice, y que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Manda ángeles para llevar a cabo su juicio. También vemos el título de príncipe. Se usa en Daniel 10:13. Estamos hablando de un ángel con autoridad sobre una región, porque aquí en Daniel 10:13 dice, más el príncipe del reino de Persia. Estamos hablando del lado de Satanás, uno de sus ángeles, un príncipe en su ejército, se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vamos a decir los príncipes de príncipes, ¿verdad? Vino a mi ayuda y ya yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. En un modo u otro, estos ejércitos que tienen sus príncipes, sus generales, que en este caso necesitaba ayuda a este soldado y vino Miguel para ayudarle. Vemos también, se llaman tronos o dominios o poderes, autoridades, ahí en Colosenses 1:16. Estos títulos indican que hay liderazgo y esfera de influencia. Hay niveles en ese ejército angélico. No es que todos mandan, tienen diferentes en más alta autoridad que otros.
y parece que están listos para la batalla, porque también aquí en Segunda Reyes 6:17 los ángeles están montados y preparados para guerra. En este caso vimos que en esta visión Eliseo entonces oró y dijo al Señor, te ruego que abras sus ojos de su serbio para que él vea, ¿verdad? Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. No creo que estos carros estaban manejándose ellos mismos. Estamos hablando que ángeles montados sobre ellos, listos para la batalla. Ah, también vemos este título de Estrellas de Alaba en Job 38:7. Y esto es un título poético para los ángeles. En este caso dice en versículo 7, cuando cantaban juntas las estrellas de Alaba, las estrellas hablando de ángeles, y dice, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Es como cuando están una poema, se repite la misma cosa con diferentes palabras. En este caso, estos ángeles donde están adorando a Dios. Bueno, en resumen, la Biblia atribuye varios títulos a los ángeles. Cada uno de estos títulos nos ayuda a entender mejor sus atributos, cómo trabajan. Es interesante notar que cuántas descripciones diferentes de la Biblia de los ángeles obviamente han estado muy ocupados en llevar a cabo el plan de Dios que Él cumple por medio de los ángeles y con nosotros aquí en la tierra. Ahora seguimos con clasificaciones de los ángeles. El primer clasificación es lo que vemos en arcángel. Esta aparece solo dos veces en dos versículos de la Biblia. Primero Tesalonicenses 4:16 y Judas 9. Aquí dice en Tesalonicenses, pues el Señor mismo descendría del cielo con la voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Esto está hablando durante el tiempo de nuestro arrebatamiento de la iglesia. Grita y por medio y con trompeta de Dios para que nos levanten de los muertos que están en Cristo. Judas dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, discutía acerca del cuerpo de Moisés. Aquí hablando de, este es el ángel Miguel, es el que se llama arcángel, tiene alto rango y se puso a discutir con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Entonces nos dice que el diablo sí tiene poder y el más alto de rango está contiendo con él. Y después vamos a ver esto sucede otra vez en el futuro cuando Miguel y se batea durante la tribulación. Vemos que la palabra arcángel viene de la palabra griega que significa ángel principal. Uh, Vamos a decir, de todos, es el más alto rango que se menciona en la Biblia. Y es como comandante, ¿no? Bueno, vamos a decir más alto rango entre los ángeles, pero no más alto que Jesucristo, por supuesto, ¿verdad? Pero se refiere al ángel que parece ser el líder de muchos de los otros ángeles, sino un gran grupo. ¿Qué tantos más arcángeles hay? No se sabe, pero sabemos de uno, Miguel. La clasificación de querubines, vemos que hay más de 90 referencias sobre los querubines en el Antiguo Testamento.
estos son los primeros ángeles um, que se mencionan en la Biblia, son los querubines. Se hicieron, Dios lo hizo guardia en el huerto de Edén, al fin de que el hombre no podía regresar, como dice aquí en Génesis 3:24. Y expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de vida. Dios no quería que el hombre vivía siempre así caído, y por eso les quita este privilegio de entrar y comer del árbol de vida. También vemos aquí que los querubines son los primeros que se le da la fuerza o el juicio de pena de muerte. Y quiere decir que cualquier persona que trataba de entrar, los mataban. Vemos también, habían imágenes de los querubines bordado lo que es el tabernáculo en las paredes, y también la arca tenía estaba construido con 2 querubines de oro que se puso sobre el propiciatorio. En Éxodo 25 da los detalles de cómo se iba a hacer el arca, y dice que versículo Éxodo 25:18, harás igualmente 2 querubines de oro, la harás de oro labrado y martillo, y de los 2 extremos del propiciatorio, ¿verdad? Versículo 20, y los querubines tendrán extendidas las alas sobre arriba y cubriendo el propiciatorio con sus alas. Y estos representaban lo que es la santidad de Dios, y vamos a ver que es el modo que Dios quería ilustrar como un dibujo la necesidad que la sangre pegue ahí cuando cae sobre el propiciatorio. Estos ángeles están viendo la justicia, están viendo que es justo lo que Dios está haciendo. Vemos que estos querubines representaban, o era parte de representar la presencia de Dios, porque esto está indicado frecuentemente con la frase entronado arriba de los querubines, o que moraba entre los querubines, en varios versículos que vemos. 1 Samuel 4:4 dice, y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Segundo Samuel 6:2 dice, y el arca de Dios, la cual es llamado por nombre, el nombre de Señor de los ejércitos, que estaba sobre los querubines. Segundo de Reyes 19:15 dice, y Dios de Israel, que está sobre los querubines. Estos versículos podemos deducir que los querubines demostraban la presencia de Dios, pero la santidad de Dios. Ellos son también indicadores de su presencia. Vemos que es el simbolismo del tabernáculo que hemos hablado, tuvo su contraparte en el cielo, porque así como los querubines rodaban la presencia de Dios sobre el arca, así también rodan su presencia allá en el trono celestial, lo que es real. Y esto reconociendo, cuando decimos que su santidad, estamos hablando de que Dios es en su rectitud, y para nosotros nuestra conciencia, como qué va a hacer y qué no va a hacer por medio de lo que su integridad, ¿verdad? Es otro modo de decirlo. Y entonces su justicia es lo que Él hace con lo que
y en ese caso puede estar castigando o premiando a personas dependiendo en la conducta de los que se ponen delante de su trono. Otra clase de um, ángel es los serafines. Esta palabra se usa solamente 2 veces en la Biblia, refiriéndose a estos seres angélicos, ¿verdad? En Isaías 6:2, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esto demostrando su reverencia por Dios, ¿verdad? Um, Vemos en Isaías 6, es el único pasaje de la Biblia que menciona específicamente la palabra serafín, que significa los ardientes. En ese capítulo bíblico, Isaías describe su intensa visión del corte celestial de Dios allá en el cielo, ¿verdad? Y a saber, el profeta vio a Dios sentado en un trono exaltado, rodeado de ángeles volando, llamados serafines. La palabra serafín es, forma plural de raíz de seraf, que significa quemar. La implicación aquí es que estos ángeles asisten o asistentes arden de amor por Dios. Su propósito, acuerdo con eso, su propósito parece que la adoración directa a Dios. Son los más cercanos al trono. Y vemos aquí su adoración en 6.3 dice, y él uno a otro daba voces. No están hablando a Dios, están hablando a cada uno de los ángeles. Cada uno de los ángeles habla uno a otro. Daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena toda la tierra de su gloria. Es este reconocimiento de Dios que estos ángeles están ahí para alabar directamente, más directamente que otros ángeles. Nosotros alabamos a Dios, pero estos tienen su propósito 100% tiempo. Dice que nunca, no se paran decir santo, santo, santo. Ahora seguimos con los nombres específicos. Empezamos primeramente con el ángel del Señor. Debido que la forma del hebreo es la misma frase, el ángel del Señor, para un ángel del Señor. Y a veces es difícil identificar si la acción que está descrita aquí está siendo juntando por Dios, el Hijo, como el ángel del Señor, o un ángel ordinario que es poderoso. Pero lo que debemos entender es que el contexto donde está utilizado este nombre nos ayuda a determinar si estamos hablando de un ángel o lo que es el Hijo de Dios, Jesucristo. En ciertos textos, el ángel del Señor habla como Dios, se identifica a sí mismo con Dios, o exige las responsabilidades o obligaciones de Dios mismo. Y aquí vemos varios versículos que nos dice eso. Génesis, aquí está un ejemplo, Génesis 16:9. Y el ángel del Señor le dijo, él está hablando, dice aquí, en versículo 10, el ángel del Señor andando, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud.
aquí no dice Dios te va a multiplicar o está hablando otra persona. Él mismo lo está diciendo. Por eso pensamos aquí está hablando Jesucristo o Dios mismo hablando. Vemos también Génesis 21:17, donde dice, y oyó Dios la voz del muchacho, perdón, que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar. Y entonces ahí vemos siguiendo en versículo 18, dice, y yo haré de él un gran nación. Entonces el ángel está hablando como, no está diciendo Dios va a hacerlo, dice yo lo voy a hacer. Por eso pensamos estos contextos y varios otros contextos que estamos mencionando aquí, parece que está hablando que Dios mismo es el ángel del Señor. Vemos en muchas de estas apariciones aquellos que vieron al ángel del Señor temieran por sus vidas, porque ellos habían visto, ellos piensan y dicen, hemos visto al Señor, han visto a Dios. Bueno, estas visiones de ángel del Señor son apariciones que podemos decir de Jesucristo, por eso se llaman a veces cristofanías, o a lo menos una teofanía, que quiere decir que vista de Dios. Puede ser vista de Dios el Hijo o del Padre en estos casos. Es muy probable que estamos hablando, estas apariciones son cuando decimos ángel del Señor, fueron manifestaciones de Cristo antes de su encarnación. Estas apariciones no se habla de el ángel del Señor en el Nuevo Testamento, ya después. Eso no se ve en el Antiguo Testamento es cuando se ven este título. Cristo, por ejemplo, para identificarse en Juan 8:58, clama el nombre de Dios y refiriéndose a lo que Moisés oye. Y dice, le preguntan quién es y dice, y Jesús le dijo, en verdad os digo, antes de Abraham naciera, yo soy. Ahí es cuando están listos para levantar piedras y matarlo, porque dice, ¿y por qué las cosas que ha hecho? ¿Por qué me van a hacer? No es por eso, pero que tú te estás haciendo como Dios. ¿Y de dónde saben eso? Aquí en Éxodo capítulo 3 es donde vemos donde Moisés se le apareció el ángel del Señor, aquí en capítulo 3, versículo 2, y le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de la zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardió en fuego, y la zarza no se consumía, no se quemaba, ¿verdad? Éxodo 3:14, en el mismo contexto, dice, le pregunta, ¿quién me va a mandar? ¿Qué les digo si me preguntan tu nombre? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y ese título de yo soy es lo que Jesús usó para declararse él mismo Dios. Vemos también otro dato que tenemos. Cristo indica que nadie ha visto al Padre. Aquí en Juan 6:45 y hasta 47, versículo 46 dice, no es que alguien ha visto al Padre. Está diciendo, no lo han visto. Entonces, racionalmente, asumir que los que han visto a Dios en el Antiguo Testamento han visto a Cristo en ese tiempo. Bueno, seguimos con el siguiente nombre. Miguel es uno de dos únicos ángeles
que tienen nombre y aparece en la escritura. Su nombre significa ¿quién como Dios? Y aparece 5 veces. Por ejemplo, aquí en Daniel 10:21. Sin embargo, declaré lo que está escrito en el libro de verdad, pero no hay nadie que me mantenga firme en mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Verdad? Vuestro príncipe, pues, parece que Miguel es el que está en cargo de el pueblo de Israel. Eso es su encargo, ¿verdad? Y entonces parece los ángeles tienen rango como organización militar. Varias veces vemos esta idea. Um, y en Efesios capítulo 1, 21, muy por encima de todos los principados, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el de venidero, hablando que Cristo es el que está puesto sobre todo esto, pero vemos que hay niveles de autoridad, principado, autoridad, poder, dominio. Se menciona a Miguel entre uno de los príncipes. Ahí que vimos en Daniel 10:13, que Miguel, uno de los primeros príncipes, hablando de el nivel más alto de los que mandan. Um, ya vimos que Miguel es en Judas 9, es el único ángel cual se domina este título de arcángel. Uh, que, y también vemos que se dirige a los ejércitos angélicos contra Satanás durante la tribulación. Capítulo 12. El versículo 7 dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Entonces aquí el más alto del lado de Dios, no Jesucristo mismo, pero el que está dirigido a batallar, vemos es Miguel. Quizás hay otros ángeles que se comparan, que a lo mejor tienen otros que se llaman, pero si él es el arcángel encargado de la protección de Israel, y es lo que vemos aquí en Daniel 10:21, pero no hay nadie que mantenga firme a tu lado la fuerza, sino Miguel, vuestro príncipe, como decimos. Que les encargó sobre Israel. Y vemos también en Daniel 12:1, en aquel tiempo, estamos hablando en la tribulación, en el tiempo de la tribulación, se levantará Miguel, el gran príncipe, que vuela sobre los hijos, que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, hablando de la tribulación. Parece que Miguel, de todos los ángeles, es el que está en cargo sobre Israel. Me imagino que otros ángeles están en cargo de otras naciones. También porque Miguel tiene su nivel tan alto, vemos es muy probable que Miguel sea el instrumento por anuncio de arrebatamiento que vimos en 1 Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo descendió del cielo con una voz de mandato, con la voz de arcángel, ¿verdad? Con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Uh, Posible, Él es el que le va a dar ese privilegio por ser el ángel tan cercano a Dios. Vemos el que sigue, es el ángel Gabriel, cuyo nombre significa poderoso de Dios. Se menciona 4 veces en la escritura. Aquí en Daniel 2 veces y en Lucas
las otras 2 veces. El ángel Gabriel es un mensajero a quien se encargó que entrega varios mensajes importantes en el nombre de Dios. Vemos, por ejemplo, aquí con Daniel, para dar entendimiento, dar el plan de Dios para Israel, los imperios gentiles hasta el fin. Dios le da a Daniel entendimiento por medio del ángel Gabriel, le da y le ayuda a interpretar, entender la visión. Y vamos a decir, va a dar ánimo al pueblo de Israel, sabiendo que aunque están en Babilonia, aunque todo parece que está mal, y él le da lo que es la historia de Israel antemano para entender. Estamos hablando de más de 2000 años de historia. Bueno, los da desde el tiempo de Daniel y da entendimiento de los persios, los griegos, los romanos y hasta lo que va a suceder durante la tribulación. Vemos también que Zacarías es otro que está beneficiado por este ángel Gabriel y la anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Y se identifica aquí en Lucas 1:19. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel y estoy en la presencia de Dios. Quiere decir algo bien cercano de Dios. Y ha sido enviado para hablarte, anunciando estas buenas nuevas. Gabriel también era el que Dios mandó para dar a decirle a la Virgen María que concebirá y iba a dar luz al Hijo y le iba a llamar Jesús, enviado por Dios. Vemos esto es Dios tiene diferentes ángeles y cada uno tiene su trabajo y selecciona. Hay algunos que están más cercos y les da lo más importante trabajo. En este caso, Gabriel es el mensajero especial. Vemos que Gabriel fue recibido con temor en las 3 apariciones que y tuvo que comenzar sus conversaciones para calmar a la gente con palabras de consuelo y ánimo, por ejemplo, para Daniel, Zacarías y María. Aquí, por ejemplo, en Daniel 8:17. Y él se acercó a donde yo estaba, y cuando llegó me aterricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiendan, hijo del hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Es como le viene y lo calma. Dice, no, tú eres especial. Aquí en versículo 23 de Daniel 9:23. Y al principio de tus súplicas se dio el orden y he venido para explicarte por qué eres muy estimado. Pon atención a la orden y entienda la visión. Entonces es para reconociendo que es muy poderoso y todo y como lo vio se asustó. Vemos que él trata de calmarlo. A Daniel. También aquí en Lucas 1, versículo 12, y a verlo Zacarías se turbió y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oído. Entonces, por eso decimos, los ángeles no todos parecen normales como hombres y a veces están con tanta esplendor que asustan. Es posible que el Gabriel también había sido el ángel que le apareció a José en Mateo 1:20,
pero esto no es seguro, ya que la escritura no los menciona por nombre. El ángel, nomás vemos que, por ejemplo, en versículo 20, que hablando de José en su sueño, dice, pero mientras que pensaba en esto, he aquí que se apareció en sus sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temes a recibir a María para tu mujer. Es el mismo tipo de hablar, a calmar a la persona. Vemos que, como hemos dicho, él tiene una posición favorable, como el ángel que está delante de Dios. Fue escogido para entregar los mensajes más importantes de amor y gracia especial de Dios y a las personas elegidas para formar parte del plan de Dios. Vemos ahora la morada de los ángeles. Um, la Biblia presenta el cielo como la morada principal de la mayoría de los ángeles. Es cierto, pero hay un problema. La Biblia menciona que hay al menos tres cielos. Entonces debemos de preguntar, pues, de cuál cielo estamos hablando, es la morada. Y eso también necesitamos presentar um, donde en la escritura nos dice, y no nomás asumir que viven en el cielo. Um, y aquí vemos que los tres cielos que se presenta, primero el cielo 1 se encuentra en Génesis capítulo 1, 6 a 8. Por ejemplo, aquí donde Dios los crió los cielos. Dicen, entonces Dios dijo, hay una expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas y hizo Dios la expansión. Entonces ya después dice en versículo 8, y llamó Dios la expansión cielos. Entonces quiere decir todo lo que está arriba de la tierra, estamos hablando de los cielos. Y en Jeremías 4:25 nos dice que los aves vuelan, dicen que todas las aves del cielo habían huido. Entonces es donde los aves vuelan, ¿verdad? Apocalipsis 19:17 dice, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. ¿A cuál cielo? Bueno, el que está sobre arriba de la tierra. Eso podemos decir que es el primer cielo. Y entonces el segundo cielo, vemos en Génesis 1:14 a 18, donde dice entonces dijo Dios, haya lumbradas en la expansión, ¿de dónde? De los cielos. Y eso estamos hablando donde dice en versículo 17, y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Esto está hablando de lo que es el sol y la luna, y entonces también hizo las estrellas en este mismo día. Pero esto está hablando del segundo cielo, ¿verdad? Ah, también vemos el tercer cielo. Esto tiene un poquito menos documentación, pero encontramos en 2 Corintios capítulo 12, donde Pablo revela que hay un tercer cielo. Él dice aquí en versículo ah, 2, dice, y conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé en el cuerpo o no sé fuera del cuerpo, Dios sabe, él tal fue arrebatado hasta el tercer cielo.
Y aquí en versículo 4 dice, y que fue arrebatado al paraíso. Entonces el tercer cielo y el paraíso, estamos hablando del mismo lugar. Pero parece que estaba escuchando palabras que no podía hablar o decir lo que vio y todo lo que dijo allá en el cielo. Pero estamos hablando del lugar donde Dios vive. Y en Apocalipsis 2:7, ah, hablando Jesucristo en esta voz, dice, al que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de vida que está en el paraíso de Dios. Estamos hablando en el tercer cielo. Ah, bueno, ya que hemos establecido que hay tres cielos, ahora vemos una frase que nos ayuda a ubicar dónde moran los ángeles, que dice que algunos ángeles viven en la presencia de Dios. Vemos en Salmo um, 11:4, dice, y el Señor está en su santo templo, en el trono del Señor está en los cielos. Uh, y entonces sabemos si Dios está en cuál de los cielos. Es lo que podemos preguntar. Pero como Dios no vive en la tierra, aquí cerca, la referencia del cielo no puede ser el primer cielo. Seguimos con en Deuterónimo 10:14, le dice, he aquí al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, ¿verdad? Y la tierra y todo lo que hay. En Job nos dice un poquito más de este lugar donde que está más allá de los cielos. Dice, ¿y no está Dios en lo alto de los cielos? Mira también las más lejanas estrellas, uh, cuán altas están. Entonces estamos hablando que se refiere que el lugar de Dios, su presencia, está hablando que mucho más alto que la última estrella que hay. Entonces quiere decir, esto sugiere que Dios está más allá que el segundo cielo, no está con las estrellas y todo, está más para allá. Uh, y entonces vemos el tercer um, uh, cielo. Como digo, revela poco de eso, pero parece es donde Dios reside, donde Jesús ascendió en su resurrección, aquí en Hebreos 9:24, hablando que porque Cristo no entró en lugar santo hecho por manos aquí en la tierra, ¿verdad? Y una representación del verdadero, dice, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Eso vemos que la presencia de Dios está ubicado en el tercer cielo. También parece es donde viene el Espíritu Santo, porque aquí en primero de Pedro dice que por el Espíritu Santo enviado del cielo. Uh, Parece que también la morada eterna de los cristianos en el futuro va a ser en ese mismo lugar, allá en el tercer cielo. Hebreos 11 nos dice, todos estos murieron, todos estos testigos fieles murieron sin haber recibido las promesas, pero habiéndoles visto, aceptaron con gusto de lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿verdad? Y en versículo 16 habla que, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios
no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. Esto también está allá en el tercer cielo. Y nosotros esperamos lo mismo, ¿verdad? Para el futuro. La Biblia dice que los ángeles santos viven en la presencia de Dios. Aquí, por ejemplo, hablando Gabriel, dice, respondiendo el ángel, dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y ha sido enviado para hablarte. Entonces, él vive allá con Dios en la presencia y está enviado, quiere decir que necesitaba venir del tercer cielo. Uh, y también vemos en Lucas 15:10, de la misma manera, os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Otras frases pertinentes. Habla de los ángeles de Dios en el cielo, o el ángel del cielo, en Mateo 22:30 y Galatas 1:8. Algunos hay que reconocer, aunque muchos de los ángeles están en el cielo o habitan y viven en el cielo, vemos que algunos ángeles están estacionados temporalmente aquí como soldados, ahí como vemos el ejemplo en Daniel capítulo 10, versículo 13. Hablando de este ángel que necesitaba ayuda. Más el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero aquí el ángel Miguel, ¿verdad? Vino y lo ayudó. Ah, y ya, y habla aquí, dice, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Entonces está estacionado, como Dios está operando aquí en este mundo, usando ángeles, los permite estar o no nomás visitar por un día o unas horas, pero parece que estacionados. Y si aquí pasó aquí en este tiempo, espero que todavía Dios hace lo mismo hoy día. También vemos que aunque los ángeles visitan la tierra, probablemente viven o visitan los cielos celestiales o el segundo cielo, ya que las estrellas y los ángeles aparecen juntos en algunos versículos, ¿verdad? Los ángeles que viven en la presencia de Dios viven en el tercer cielo. Es lo que podemos deducir, aunque no vemos ningún pasaje que nos diga directamente, literalmente así, pero por deducción vemos que es donde la mayoría de los ángeles santos. Pero después vamos a ver en la sección de los ángeles caídos y vamos a presentar donde ellos moran, porque ellos no tienen el mismo privilegio de vivir en la presencia de Dios. Bueno, ya llegamos al sumario de esta sesión que hemos tomado. Hemos visto 3 secciones, lo que es la apariencia de los ángeles. Vimos que los ángeles que aparecen como hombres, todas veces aparecen masculinos. Vemos que algunos de estos ángeles comen, toman leche, caminan, aparecen normal a otras personas. Vemos también que otros ángeles también que aparecen como hombre, pero parece hombres con más distinción. Tenían un resplandor asombroso y a veces dieron miedo a los que lo vieron. Y entonces, pero todavía viéndose como hombres. Entonces seguimos a lo que es los ángeles extraordinarios.
Estos ángeles en las vistas, las visiones que han visto, es como el serafín. Vemos que tiene con 6 alas y está alrededor del trono de Dios dándole gloria, santo, santo, santo a Dios, diciendo. Um, Llegamos también viendo a los querubines que tenían 4 caras en una cabeza. Eso no se parece como hombre. Ah, y estos querubines, vimos una sección de Ezequiel donde había más detalles sobre este. Y esos querubines tienen más para que ver con la presencia y la santidad de Dios. Representan eso en los diferentes lugares que se ven. Vimos también un ángel poderoso en Apocalipsis 10, que tenía mucho en común con la apariencia de Jesucristo. Si vemos la descripción en Apocalipsis capítulo 1 de Jesucristo, muchos de los mismos detalles vienen siendo aquí apareciendo con las 4 criaturas. Digo, el ángel poderoso. Entonces seguimos con los 4 criaturas vivientes llenos de ojos que estaban alrededor de Dios. Estos tienen este lugar especial tan cercano de Dios en el trono. Todos los otros ángeles están un poquito más apartados de estos. Estos parecen que están en el centro del trono. Y también vimos los 24 ancianos de Apocalipsis capítulo 5. Estos son ángeles, se llaman ancianos, pero son ángeles y no representan Israel ni la iglesia, y cubrimos por qué eso no era cierto. Entonces seguimos a sección 5, donde hablamos de los nombres y las clasificaciones de los ángeles. Empezamos con los términos generales. Vemos que ángel es el nombre más popular para todo este grupo de seres espirituales, ángeles. Y vemos que hay ángeles caídos y ángeles santos. Y cuando se dice ángeles, muchas veces tienen otros adjetivos que los explica más de ellos. También se llaman ejército celestial o hijos de Dios. Y también un título que vimos en Daniel, los vigilantes. Parece que ellos tienen algo que manejar dentro de lo que es el político en la tierra. Estos entraban y hacen decisiones. Y por ejemplo, Nabucodonosor estaba puesto bajo de castigo por estos vigilantes. Y vimos con las clasificaciones de los ángeles. Arcángel era, parece que sea un líder, parte como un ejército, tiene niveles de autoridad. Este parece el más alto de los ángeles. Vimos los querubín. Vemos que el frase que Dios que dice entronado arriba de los querubines nos lleva a pensar que está hablando de representando la presencia y la santidad de Dios, y por eso ellos hay en el tabernáculo habían querubines en toda parte de todo ese edificio, pero también los que estaban arriba del el arca. Vemos que eso demostrando que estaba viendo el sacrificio, y eso estaban en cargo de decir si es justo y es recto lo que están haciendo, dando sacrificio para el pecado, y eso llevaba a Dios y lo aceptaba así Dios. Serafín pues tiene la idea de quemar. Son asociados con lo que es la adoración directa a Dios. El quemar con la idea de amor para Dios, tanto que se dedican a la adoración directa a Dios. Y entonces vimos que la Biblia nos habla de unos nombres específicos. Por ejemplo, el ángel del Señor.
Vemos que cuando vemos cualquier contexto en el Antiguo Testamento y este título se le da a un, dice, ángel del Señor, por lo que dice y lo que hace, es Dios, y parece que es Jesucristo antes que Él venga como hombre. Ah, y entonces el otro nombre que vemos es Miguel. Miguel, que su nombre quiere decir quién es como Dios. Parece que él dirige los ejércitos angélicos contra Satanás durante la tribulación. Está en cargo de eso. Gabriel, el otro nombre que tenemos en la Biblia, me parece que cada vez que lo vemos está encargado de dar un mensaje importante, como vino a la Virgen María, va a Daniel, el profeta Daniel, para ayudarle a entender la visión que él tiene. Sobre todos los mensajes importantes es por Gabriel. Ah, entonces, visitamos la idea sobre la morada de los ángeles. Vimos que en la Biblia hay 3 cielos, y, y ya después vemos que cuando habla en los ángeles de los cielos o los ángeles de Dios, esos que habitan en la presencia de Dios, se quedan en el tercer cielo, allá sobrepasando lo que es la atmósfera del mundo, pasa hasta pasando donde están las estrellas, hasta donde está el trono de Dios en el tercer cielo. Es donde estos ángeles moran. Bueno, terminamos. Vamos a orar y pedirle a Dios por ayuda para entender estas cosas. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias que nos has dado oportunidad de investigar y ver lo que no se puede ver, porque por medio de tu palabra vemos los ángeles, muchos detalles, y para que apreciamos quién eres tú, el que ha hecho tantas criaturas tan maravillosas. Y Padre, pedimos que nos ayudes, perdónanos por cualquier falla, y que Dios, que este conocimiento nos ayude a ayudar a otros, venir a los pies de Cristo y darnos, vamos a decir, confianza que tú estás en cargo de todo, y pedimos que los cuides hasta la siguiente vez que los juntamos. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.